Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El saludo inicial refleja la profunda relación entre esta comunidad y quienes fueron sus evangelizadores. Todo es gozo por la vida compartida en Cristo. Con buenas palabras alienta San Pablo a continuar en esta opción por el Evangelio. Qué hermoso es señalar lo bueno y animarnos unos a otros reconociendo los dones recibidos. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí,
canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones, y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado su fe con obras.
su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos, porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes, y ustedes, a su vez, imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, de allí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y Acaya. En todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó y que nos libra de la ira venidera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas. Cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifique a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló diciendo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido lo hacen 2 veces más dignos del infierno que ustedes.
Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si se jura por el santuario, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también, si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra del Señor. Estamos en esta controversia tan fuerte. Según San Mateo nos encontramos aquí, capítulo 23. Ya casi estamos llegando a la parte final del Evangelio de San Mateo, aunque después tendremos pasión y muerte de Jesús. Y justamente se dan cuenta por qué. ¿Cuál es la reacción de Jesús ante nuestra hipocresía? Y por eso justamente el Señor les llama, pero directamente, hipócritas. Es una forma muy importante, ¿verdad? Como también hoy nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. Es decir, esto es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Cristianos, seguidores míos, que dicen, y ahí entonces te va haciendo toda la lista. Se dan cuenta, queridos hermanos, en primer lugar, los que están al frente de la comunidad, los que están al frente de la familia, los que somos sacerdotes o los que estamos al frente de una comunidad, los que somos papás, mamás y estamos en una familia al frente de nuestros hijos, los que somos patrones o estamos al frente de una empresa y así sucesivamente. Cada uno cada uno ñañemohendana peñan de yarare donde ves allí cuami, vaya pa peñan de yara ñane atoy ñandere noy y ñande hinabea. Au pecha ñandere noy, peñan to vamos coi beco, hipócritas que andan. Y justamente dice, cierran a los hombres el reino de los cielos. Cierran a los hombres. Cada uno de nosotros o abrimos o cerramos. No se olviden del capítulo 16, cuando habíamos recibido las llaves, porque Pedro cuando le dice, tú eres el Mesías, y después Jesús le dice, feliz de ti Pedro, porque esto te lo reveló el Padre verdaderamente, no es simplemente un sentir humano o un querer humano, sino que peñan de yara la moña que pende con asopuba lleve esa kwa mi hanguaisha, ahí está, ella esa kwa mi hanguaisha, ella esa pa Haupeu y vendere echar y cuache. La ñembo y cuepeñan de yara. Rupibe y me pende a puitebe. Con ese mensaje verdaderamente de salvación. Y entonces, de ahí que le dice, tú eres Pedro. Y después le da las llaves, dice, las llaves. Lo que tú ates aquí o lo que tú desates. Eso va a responder de acuerdo a qué cosa, queridos hermanos. De acuerdo a esa voluntad que nosotros tenemos de seguir a Jesús y de vivir de acuerdo a su evangelio. Y ahora entonces nos está diciendo y nos echa en cara en el capítulo 23. Tienen todo el poder, está en las manos de ustedes. Pero miren qué egoístas que son, qué malos que son. Se han encerrado a la gracia en vez de que pejucuabo lleva a pme pendera pisacuera pemba la pembotea. Peyapoa, pembote, vendera pisabe, pejoarego pembote. La posibilidad de que entren en el reino de los cielos. Y no es simplemente porque tenemos el poder en nuestras manos, porque tenemos unas leyes que nos permiten a nosotros no dejar al otro entrar e ingresar, sino que aquí también se está refiriendo, y principalmente esto, queridos hermanos, al testimonio de la vida. Vaya pañande y coña y na llevan, vaya pañande ya po. Peñan de yara o yerureba QPM, japeo yerurea, de coanga bebé lleva en nuestra vida cristiana. Nosotros con el testimonio le estamos cerrando las puertas a los demás. Nosotros, queridos hermanos,
con nuestra forma de vivir a los propios hijos o en la misma sociedad o en nuestra comunidad o en nuestra iglesia, entonces nosotros le estamos cerrando. Pero por ese testimonio de que nosotros mismos entonces somos, aquí está, hipócritas, nos dice el Señor. Ustedes hipócritas, que no dejan entrar a los demás, le cierran las puertas del reino de los cielos. Y por lo tanto, consecuencia, porque ustedes están cerrando, le están poniendo muros a esas personas. Ni entran ustedes porque en la pella poponaina. La pella poi venían de yara PM. A pesar de que yo puedo estar al frente y puedo ser lo que sea, ¿verdad? Porque digo que he recibido toda la gracia de Dios, ¿verdad? Y entonces estoy aquí al frente, he recibido, ¿verdad? Del orden sagrado, en fin. Pero si yo no me pongo a disposición, si yo no estoy al servicio de la gente, ciertamente que ni yo estoy entrando y menos dejar entrar, ¿verdad? O sea, me vuelvo aquí una persona mala. Sinceramente, soy una persona mala, porque no me preocupo, estoy más que dando y diseminando el bien, lo que estoy haciendo es justamente esparciendo el mal. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito. Y cuando lo han conseguido lo hacen 2 veces más digno del infierno. Y pojiñan de yara este año en 10, ¿verdad? Y cierto, muchas veces nosotros decimos eso. O sea, hablamos, ñan de yurupe, ñan de baleja, ya de formal. Ay, cómo esta gente no está con Dios. Ay, cómo esta gente, ñan de copecha muchas veces ya. Porque ñan de ñaimo añan de la perfecto. Ñan de ñaimo añan de la ya papá. Pero hopei tu shana ñan de aña. Ñan de ahí veñan de la pichare, na ñan de moiri. Yo y que tu hanguaisha ya iputu misho de cuera la yo que coge y se inhalar en moino pe y quiere lleva hareme ello ve hoy conteme mía, pero en el sentido de un crecimiento, y ese es entonces el camino y la oferta que nosotros tenemos que dar a nuestros hermanos. Entonces por eso el Señor dice, ustedes se van y se preocupan supuestamente, entre comillas, para conseguir un prosélito, pero va a la bella poa. En vez de darle verdaderamente esa liberación, esa fuerza, ustedes le cierran las puertas. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, si se jura por el santuario, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Aquí entonces nos están haciendo entender qué es lo esencial y lo fundamental. Aquí entonces no es simplemente el tener ciertos elementos, porque esto está significando un ritualismo entonces. Aquí el valor es el santuario en este sentido, pero no como una construcción, ¿verdad? Sino que el santuario que significa la dignidad de la persona, el santuario que significa la dignidad de cada uno de nosotros frente a Dios. Eso es lo que dignifica y eso es lo que tiene verdaderamente valor, queridos hermanos. Entonces nos invita a preocuparnos del hombre, nos invita a preocuparnos de la persona. Para dignificar a la persona. Y no te quedes en las cosas superficiales. Queridos hermanos, que esta Eucaristía entonces nos ayude a cada uno de nosotros a adentrarnos en este gran misterio del amor y sobre todo en este gran misterio del acompañar, de ofrecernos y de ser generosos con los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra Iglesia, para que lleve en todos los hogares la gracia y la paz de Dios, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por todos los consagrados, para que el esfuerzo, la fe y la esperanza en Jesucristo sean testimonios de la entrega generosa por el reino, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestras autoridades locales, para que apoyen el desarrollo social, cultural y espiritual de nuestra comunidad, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestros enfermos, para que descubran
descubran el amor de Dios y encuentren ayuda de los demás, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por todos nosotros, para que miremos siempre nuestra actitud con los demás y procuremos ser justos y honestos con todos, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias. Deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una sola voz. Santo,
Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con esa fe y con esa confianza, de lo más profundo del corazón decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus cargas, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, tu alma radiante, yo la dejaré. Yo soy el agua de vida
y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Oración final. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita del Cielo, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Yo te llamo y te digo mamá. He caído tantas veces, vacío estoy, le he huido siempre a la verdad. No he encontrado aún la felicidad. Necesito de tu luz, llévame a Jesús y me postraré a tu lado y de mí le hablaré. Le diré que haga otro de mí, que se olvide de lo tonto que fui. Ave María.
sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. El Señor me ha protegido y del mal me ha liberado. El Señor me ha bendecido y solo en Él por siempre confiaré. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Maravillas haces tú, nada es comparable a ti. Prueben y vean qué bueno es Dios, inmenso es su amor. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Has dicho mi nombre.
a ti. Buscaré otro más. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Buscaré otro mar. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios.
llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Luz que ilumina como esas lámparas nuestros pasos, nuestros caminos, nuestro sendero. Leitmotiv, idea central hoy que tomamos de la primera carta que escribe Pablo a los tesalonicenses. Estamos en el capítulo 1, iniciando del 1 al 5, luego del 8b, 10. Se volvieron a Dios. Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Nos consta, hermanos queridos de Dios, que ustedes han sido elegidos, porque cuando les anunciamos la buena noticia no fue solo con palabras, sino con la eficacia del Espíritu Santo y con fruto abundante. Nos consta, es decir, nosotros damos testimonio. Peorero EAQPM ayepa oiko oye yapo daiku oye ente APM tena pehendunte, sino que verdaderamente ustedes lo ponen o lo pusieron en práctica y lo llevan adelante. Eso es lo que a nosotros nos consta. Y dice, a todas partes llegó la fama de su fe en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Qué lindo también. Quiere decir que en la medida en que uno se compromete, después también es capaz de dejar, como decimos nosotros, ¿verdad? Ese perfume, ¿se acuerdan? El crisma que el cristiano justamente recibe en el bautismo tiene ese significado, tiene esa simbología. En la medida en que nosotros vivimos auténticamente la vida cristiana, somos capaces también nosotros entonces de dejar como testimonio, como ejemplo, Oyeheshá. Y eso es entonces lo que los demás pueden leer
en la vida del cristiano y les puede estimular para vivir también ese compromiso de fe en el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.